Bienvenido sea, leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato que se titula Pacto con Belial. Te agradezco bastante si es que ya estás suscrito a Leyendas de aquí y allá. El día de hoy este relato es bastante interesante, pues nos cuenta de una criatura demoníaca que es Belial. Fue uno de los que participó en la rebelión del cielo, que se alió con Lucifer y fueron expulsados directamente al Averno. El día de hoy te invito a que te quedes a este relato. También te invito que si te gustan las leyendas de terror, te suscribas, que te garantizo que te seguiré trayendo más y más. También, si es que te ha pasado algo terrorífico, te invito a que nos mandes tu leyenda de terror a leyendasdeaquíallá@gmail.com. Por mi parte, no me resta más que agradecer que pases a este tu canal y dejarte con esta leyenda. Pacto con Belial. Damián era un joven quien carecía de la presencia de sus padres, por decirlo de alguna manera, y la ausencia de sus progenitores le abrumaba bastante, ya que sus padres eran unos comerciantes exitosos y tenían poco tiempo para brindarle a Damián, y solo trataban de compensarlo con dinero y cosas materiales. Justo por esa ausencia paternal, Damián en su adolescencia buscó un grupo al cual pertenecer e integrarse. Sin embargo, y desafortunadamente, ese grupo no era la mejor opción que le aportara un crecimiento personal. Ese grupo era todo lo contrario, pues era una secta demoníaca y casi todos los integrantes eran jóvenes quienes tenían carencias de diversos tipos. Algunos pertenecían a familias fracturadas. Esa secta era dirigida por una joven pareja de nombre Gael y Renata. Tenían un increíble dominio psicológico sobre gente a la cual ellos podían manipular. Normalmente eran jóvenes en la adolescencia o iniciando su juventud con una baja autoestima, carencia de identidad y con familias desestructuradas, para que tuvieran un sentido de pertenencia con bastante apego dentro del grupo. Así, esos jóvenes, quienes eran reclutados incluso en la calle, pues la postura corporal y el rostro por parte de esos muchachos manifestaba todo su sentir, y era muy fácil detectarles y abordarles. Los líderes de la secta, después de ser simpáticos y hablarles maravillas sobre ese grupo que habían formado, y también hablarle de otros jóvenes que eran miembros, hacían su reclutamiento. Así fue que ese grupo creció más y más. Ese líder había heredado una gran casa con múltiples cuartos amplios, también unos largos jardines. Parecía que incluso uno se podía perder en ese sitio por lo enorme del lugar. Tenía una capilla en la cual era en la que hacían oración a esas entidades obscuras. Y también dentro de esa capilla había una gran pintura de un anciano, quien había sido el abuelo de Gael, pues ese hombre, líder de la secta, mencionó que su abuelo, quien en vida se había llamado Silvano, había sido un excelente satanista, que incluso esa casa su abuelo se la había heredado a Gael antes de morir, pero condicionándolo que tenía que seguir sus mismos pasos por el satanismo y la adoración hacia entidades obscuras.
También aseveraba que el espíritu de su abuelo aún rondaba esa casa y que normalmente habitaba dentro de ese cuadro, pero que ocasionalmente se le veía rondando múltiples sitios de ese lugar. Aquellos jóvenes sectarios, cuando Gael les contaba esa historia, solo quedaban maravillados. Aquellos jóvenes sentían que realmente pertenecían a ese sitio, pues por fin conocían jóvenes con ciertas similitudes a ellos. Sentían que eran parte de algo, de un círculo social por fin. Incluso encontraban en aquellos líderes sectarios, Gael y Renata, los encontraban como un cierto tipo de figuras paternales. Eso era de manera inconsciente, claro está, ya que incluso con esa pareja de esposos y líderes sectarios, aquellos jóvenes era bastante frecuente que mantuvieran intimidad y relaciones a menudo. Incluso ya era bastante habitual que los jóvenes pertenecientes a la secta se quedaran a dormir en alguno de esos tantos cuartos que tenía esa casa. Pero un día, uno de esos jóvenes comenzó simplemente a comportarse muy extraño, pues comenzaba a ser ofensivo con los otros jóvenes. Comenzó a beber en exceso alcohol y fumar bastante también. Sin duda alguna, parecía comportarse como una persona totalmente diferente. Tenía comportamientos bastante pervertidos con las mujeres jóvenes de aquel grupo. Parecía hablar ciertas lenguas. Los otros jóvenes fueron con Gael, el líder sectario, para informarle ese raro comportamiento. Cuando Gael fue a ver qué estaba ocurriendo con aquel joven, al llegar, inmediatamente había algo en ese chico. Era la mirada y la sonrisa. Había algo sumamente familiar. Ese joven le sonreía y le decía: Ven aquí, nieto. Con una voz ronca y bastante familiar. Para ese momento Gael supo que ese joven realmente era su abuelo Silvano, quien había regresado del infierno para poseer a ese chico. Así ambos se abrazaron y Gael le decía lo mucho que lo había extrañado, y así presentaba a su abuelo con los otros jóvenes. Lo presentaba como toda una leyenda. También mencionaba que él era la persona de la pintura que estaba en la capilla satánica. Y mencionaba al igual que Jorge, el cual era el nombre de aquel joven, le prestaría su cuerpo solo por un tiempo. Aquellos jóvenes veían que su amigo Jorge realmente era víctima de una posesión por parte de Silvino. También les incomodaba las actitudes de ese señor. Sin embargo, Gael, al ser el líder de la secta, solo les vendía la idea del poder del diablo y de lo que serían capaces de hacer si adquirían el conocimiento que les impartiría su abuelo, pues serían capaces de ser millonarios, de ser temidos, de tener un poder inimaginable, incluso de poder regresar de la muerte y poseer el cuerpo de algún joven. También les decía que Jorge, después de la posesión, regresaría sano y salvo, pues que solo era un momento que su abuelo quería disfrutar en la tierra. Así era que el abuelo Silvano oficiaba misas negras, enseñaba oraciones. También, por alguna razón, el nombre que más destacaba no era el de Satanás ni el de Lucifer. El nombre que más destacaba en las enseñanzas de Silvino era el nombre de Belial, y mencionaba que era un príncipe del infierno, un posible heredero al trono de Lucifer, quien en su momento fue un ángel
que se unió a la rebelión de Lucifer. Y fue cuando cayeron del cielo, convirtiéndose en uno de los demonios con mayor jerarquía, siendo un mentiroso nato, un desobediente dentro del infierno, y que es considerado como uno de los 4 príncipes del infierno y uno de los 7 reyes del Averno, quien comanda 50 legiones de demonio de mediana jerarquía, mismo que es invocado por magos y brujos de alto poder para favores imposibles. Les explicaba que incluso la palabra bélico era derivada de la palabra Belial. Después de darles esas referencias de ese demonio, algunos jóvenes se encontraban muy motivados por los aprendizajes, pero la mitad de ese grupo se encontraba un tanto asustado, pues de ese lugar que les hacía sentir seguros, les daba un sentimiento de apego. Había pasado a ser un lugar sumamente turbio y macabro desde que comenzó la posesión. Veían que las artes obscuras eran algo bastante serio, aparte de que se preocupaban por su amigo Jorge, pues ya llevaba una semana poseído por aquel anciano satanista Silvino. Así, la mitad del grupo se encontraba a favor de la llegada de Silvino, y la otra mitad del grupo reculaba y tenía sus dudas. Cuando al par de días posteriores veían que aquel joven poseso por Silvino subió hasta la azotea, y en aquella azotea gritaba: Belial, este sacrificio es por ti. Gracias por dejarme pasar nuevamente unos días en la tierra. Gracias por darme vida nuevamente. Y así aquel joven poseso saltó desde un 3er piso, impactando directamente al suelo. Cayó en un sólido concreto, muriendo casi instantáneamente, y varios jóvenes eran testigos de ese suceso macabro, pues Jorge había fallecido instantáneamente. Gael, el líder sectario, trataba de explicar que no sería así siempre, y que Jorge era un mártir, y que tendría una mejor vida después de la muerte, pues que lo recibirían como un héroe en el infierno. Pero Damián, quien había sido el mejor amigo de Jorge, no se encontraba convencido. Más bien, Damián ya quería salir de esa secta. Sin embargo, por el sentimiento que había generado de apego, había algo que lo mantenía ahí. Gael enterró el cuerpo de Jorge en un bosque lejano y decía que no tenían que decir nada, ya que todos se podrían meter en problemas con la policía. Así pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Existía un ambiente fúnebre por la muerte de Jorge, pero todos a su vez se sentían más tranquilos, pues con la muerte de Jorge se había ido ese viejo desagradable de Silvino. A esa secta se habían sumado nuevos integrantes, pero cuando todo parecía que había regresado a la normalidad, un día mientras se encontraban haciendo oración a Belial, uno de esos jóvenes se comenzó a retorcer y comenzó a gritar. Entraba aparentemente en un trance profundo. Decía: Ya regresé y gracias a ustedes seré eterno. Esa ocasión poseía a uno de los integrantes nuevos de nombre Andrés, y se volvía a repetir nuevamente ese comportamiento, y muchos de los jóvenes que presenciaron el final del primer joven poseso, por supuesto que temían que ese trágico final se repitiera para ese nuevo joven. El líder sectario trataba de calmar a los integrantes, mencionando que hablaría con su abuelo Silvano para que esa ocasión no matara al joven. También les comentó que su nombre era Silvano y no Silvino, que odiaba que todos le cambiaran el nombre.
Sin embargo, al pasar un par de semanas, ese anciano repitió la acción, subiendo nuevamente hasta el mismo tercer piso y gritaba: Belial, gracias por permitirme estar este tiempo nuevamente de regreso en la tierra. Te hago este nuevo sacrificio. Posterior a eso, se aventó mientras el cuerpo de aquel joven perdía la vida por el fuerte impacto. Perdía la vida rápidamente. Todos los miembros comenzaron a tener un miedo intenso en ser los siguientes en morir en manos de ese viejo satanista, ese abuelo que seguía regresando del infierno y poseía a algún joven y luego lo hacía un sacrificio para Belial. Así era que entre ciertos jóvenes hablaban y susurraban del suceso. Les aterraba ser el próximo en ser poseído. Así era que varios jóvenes, incluyendo a Demián, decidieron apartarse poco a poco cada vez más. Pero una noche pasó un evento sumamente extraño, pues todos los integrantes de la secta tuvieron el mismo sueño, ese sueño con el demonio Belial que les decía: Sé que quieren dejar la secta por miedo a morir. Sin embargo, yo necesito gente que me siga adorando y necesito que tú sigas ahí, pues ya me dejaste entrar. Y es por eso que incluso aunque te salgas de la secta, yo siempre voy a estar contigo vigilándote, siguiéndote. Pero por ese deseo de que me sigas adorando, ya no permitiré más sacrificios, pues necesito de tu veneración, de tu adoración. El viejo Silvino continuará poseyendo cuerpos para seguir enseñándoles a todo el grupo sobre las artes obscuras. Sin embargo, ya no le pediré que me haga sacrificios. Y muy a mi pesar, cambiaré los sacrificios humanos por sacrificios de animales. Al día siguiente todos contaron su extraño sueño. A pesar de que fue totalmente terrorífico, aún así, al ver lo similar que había sido, llegaban a la conclusión que eso no había sido una coincidencia, pues realmente era imposible que todos hubieran tenido exactamente el mismo sueño. Llegaron también a la conclusión de que había sido un claro mensaje de Belial para que no abandonaran la secta. Ese sueño en parte les tranquilizó, pues Belial aseguró que ya no se harían sacrificios humanos. Entonces, así pasaron los días y todo se mantenía con relativa calma en esa secta, hasta que ocurrió el siguiente caso de posesión de otro joven, y nuevamente se hacía presente el abuelo Silvano, regresando del Averno, quien les continuaba enseñando sobre artes obscuras, veneración de los demonios. Sin embargo, todos se encontraban expectantes para saber si cumpliría su palabra y no mataría nuevamente a otro joven, a ese joven que en ese momento poseía. Después de haber pasado 2 semanas desde la última posesión, un día, ese joven se comenzó a convulsionar. Salió una sombra negra del cuerpo de ese muchacho. Esa sombra se deslizó y se comenzó a esconder en la vieja pintura de Silvino. Ese joven solo abría los ojos y todos quienes presenciaron el hecho estaban tan sorprendidos por tan aterrador suceso. Ese joven regresó a su cuerpo y solo se ponía a llorar, pero todos estaban más tranquilos, pues al menos esa ocasión ese anciano no le había arrebatado su vida. Sin embargo, después de eso, ese joven jamás volvió a ser el mismo, pues él aseveraba que él había visto el infierno con sus ojos y que era
1.000.000 de veces peor de lo que él había imaginado. Ese joven hombre salió de la secta y amigos cercanos aseveraban de que el joven comenzó a tener terrores nocturnos, falta de sueño, también falta de apetito, alucinaciones, pues ese joven había quedado bastante mal psicológicamente después de su paseo por el infierno. Fue tanto el daño psicológico y o psiquiátrico que a ese joven lo tuvieron que internar en un manicomio. Belial había dicho que no pediría sacrificios. Aún así, los jóvenes veían que el costo a pagar era sumamente grande. Así fue que Damián dejó de asistir a esa secta, igual que muchos jóvenes quienes después de salir de la secta aún continuaron teniendo fuertes sueños con esa entidad diabólica llamada Belial. Salieron casi todos los miembros, sin embargo, algunos cuantos quedaron fielmente a la secta. Damián se acercó bastante a Dios, acudía a misa casi a diario. Incluso cambiaron la secta por pertenecer a un grupo religioso del templo, en el cual hacían encierros espirituales para otros jóvenes, pues eso les daba un tanto de paz mental y les aminoraba tener esas pesadillas con aquella terrible entidad. Ya después de haber pasado algunos años, esos jóvenes quienes ya se habían entregado de lleno a Dios y habían dejado la secta, y teniendo esa experiencia como una etapa bastante oscura en su vida, la cual solo querían enterrar y borrar que quedara en el pasado. Incluso ya habían dejado de tener esas terribles pesadillas, pero un día les llegó la noticia de otro exintegrante de esa secta, y esa noticia mencionaba que habían encontrado a los líderes sectarios y a algunos otros jóvenes sin vida dentro de esa casa, que les encontraron en esa capilla donde se hacía adoración demoníaca y que aparentemente era un tipo de sacrificio colectivo pactado por todos los integrantes en ofrecer su vida a Belial. Damián y los otros exintegrantes quedaron en shock por tan fuerte noticia, y fue más la impresión cuando les mencionaron que encontraron en medio de ese sacrificio el cuadro de aquel anciano. Los exintegrantes de la secta que pudieron lograr salir a tiempo, realmente después de eso nunca pudieron tener una calidad de vida buena, pues siempre les aterraba el demonio Belial. Les aterraba que se le apareciera, les aterraba verlo, les aterraba que se llevara su alma. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.